Capítulo 16. Una cita inesperada. Los grandes hombres y mujeres casi nunca son cimas de montañas aisladas, sino cumbres en cordilleras gigantes. Thomas Wentworth. Convocado con urgencia. Era viernes. El estridente sonido del teléfono me hizo dar un respingo y soltar de golpe el bolígrafo con el que remataba el sermón para el próximo domingo. Miré el reloj. Aún faltaban unos minutos para las 7 de la mañana. Las pocas llamadas que había recibido a horas intempestivas nunca fueron buenas. El sobresalto se convirtió en preocupación al observar que el número llamante correspondía al de mi viejo pastor. Respondí de inmediato. «Siento molestarte». La voz de Raquel sonaba a disculpa, pero mi esposo insiste en verte cuanto antes. «Iré enseguida, pero dígame, ¿está todo bien? ¿Le ocurre algo a su marido?» «Nada especial, salvo que sus fuerzas son cada vez menos y no ha dejado de insistirme en que necesita hablar contigo». 20 minutos después tenía frente a mí la familiar puerta azul tachonada de clavos negros. Ni tiempo tuve de agarrar el aldabón para llamar. La puerta se abrió como si Raquel hubiera estado oteando por la ventana, aguardando con impaciencia mi llegada. «Esta es su habitación», me dijo. La sombra bajo sus ojos denunciaba que la noche había estado exenta de sueño. «Hola, hijo». El anciano ya no me llamaba de otra manera y siempre extendía sus brazos en la bienvenida. «Perdona mi capricho de hacerte venir sin ser lunes y a estas horas, pero hay algo aquí». Dio 2 leves toques sobre sus costillas a la altura del corazón que pugna por salir y temo que el lunes. No le permití acabar la frase, sino que me incliné sobre su lecho y le abracé. Olía como siempre a colonia fresca y a jabón. Raquel le aseaba tan concienzudamente que aquel cuerpo exhalaba aroma a limpio. También sus ojos, siempre húmedos a causa de la edad, eran ventanas abiertas a un interior inmaculado. «Me alegra verle», le dije. «También a mí me cuesta trabajo aguardar hasta el lunes». Quiso ir directo al grano. «Sé que ya conoces los pormenores de la enfermedad que me afecta». Con un talante extraordinariamente sereno mantuvo su mirada en mis ojos y continuó. «El cáncer es uno de los pocos males que todavía no pueden curar estos modernos fármacos». «No debe usted perder la esperanza», le interrumpí, «ni tampoco la fe». «Conservo intactas ambas cosas», me aseguró. «Disculpa si suena arrogante, pero no he perdido ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, no seré yo quien tuerza el brazo a Dios para que suelte el milagro. Él es sabio y yo no. Él conoce lo más conveniente para mí y yo lo desconozco. Prefiero, por tanto, descansar en su sabiduría y asumir tranquilamente su sabio designio». Se incorporó dificultosamente para dar fuerza a su mensaje. «Pero no te hice venir para hablar de enfermedades. En este punto huelga malgastar tiempo en detalles, como no sea para reconocer que fui un poco obcecado en mi negativa de recurrir al médico cuando comenzaron las molestias. No obstante, la ciencia está en desventaja frente al cáncer. La cirugía puede extirparlo siempre que no se haya extendido excesivamente, pero, en mi caso, no solo lo descuidé demasiado, sino que la cosa esta tuvo la desfachatez de atacarme el páncreas, descartando con ello tanto la posibilidad de intervenirlo como de sobrevivir. Salvo la intervención de Dios, que ya te he dicho que ni la descarto ni la exijo, en poco tiempo, unos días o tal vez unas semanas, habré muerto». Un escalofrío surcó mi cuerpo, recorriéndolo desde la planta de los pies hasta la cabeza. La transparencia de mi viejo pastor me dejó mudo y su entereza perplejo. Hoy puedo hablar de ello con total serenidad, aunque no creas que fue siempre así. Cuando los doctores me informaron del incómodo inquilino que alojaba en mi interior, casi me derrumbo. Ahí quedé yo, con unas esperanzas de vida de entre 2 y 6 meses, hora a hora más melancólico hasta que apareció él. «Él», irrumpió Dios, aclaró, y lo hizo de forma poderosa. Mi lecho de enfermedad dejó de ser un potro de tortura para convertirse en un altar de adoración. Tornó el sombrío corredor que desembocaba en muerte en un delicioso camino que me acercaba a la vida plena. Sonrió y se echó hacia atrás, dejando descansar el cuerpo. «Pero no te llamé para martirizarte con mis penas», dijo, mirándome y sonriendo. «Como te dije, hay algo que pesa en mi corazón. Hace unos días te dije que era necesario que formaras discípulos, ¿recuerdas?» Asentí con la cabeza y a continuación recité como un alumno aplicado los 5 tipos de personas: personas de problemas, gente buena, compañeros de batalla, discípulos. Enfaticé esta palabra por ser la que él acababa de mencionar, y personas de recursos, matrícula de honor. Sonrió brevemente y luego adoptó un tono grave. «Tengo urgencia por recalcar ese aspecto.
el de los discípulos, será fundamental para que sirvas a Dios con gozo y de forma duradera. ¿Te has dado cuenta de que Jesús dedicó mucho más tiempo a su grupo de 12 que a las multitudes? Es cierto, es algo que se aprecia en la lectura de los evangelios. Jesús dio prioridad a formar un equipo, lo hizo rápidamente al comienzo de su ministerio y lo hizo a conciencia, dedicando mucha oración al proceso de selección y gran ahínco e inversión de tiempo al aspecto de la formación. ¿Por qué crees que le dio tanta importancia a este asunto? Intenté responder. Lo intenté, pero no me dio tiempo. Había tal urgencia en su anhelo de hablar que afectó a su habitual cortesía y capacidad de escuchar. Él quería que su ministerio trascendiera a su muerte. Sabía que esos 12 seguirían siendo sus pies, manos y boca cuando él ya no estuviera. Hizo un nuevo intento de incorporarse en la cama, pero no tenía fuerzas. Le ayudé y coloqué varias almohadas detrás de su espalda para que pudiera permanecer sentado. Entonces me señaló la pequeña mesa que había en un extremo de la habitación. ¿Puedes acercarme ese cuaderno y la estilográfica, por favor? Sobre la primera hoja en blanco escribió 3 M's mayúsculas, remarcándolas a conciencia. Me miró e interrogó. ¿Oíste hablar alguna vez del proceso de las 3 M's? Nunca, reconocí. Corresponde a un acróstico formado por 3 palabras inglesas. Volvió al cuaderno y completó los vocablos. Men, movement, monument. Hombre, movimiento y monumento. Traduje. Exacto. Volvió a mirarme con intensidad mientras punteaba con su estilográfica cada una de las palabras. Escucha, hijo. Su voz seguía denotando urgencia, la misma con la que me había convocado esa mañana. Dios toma a un hombre. Subrayó la palabra man. Lo usa poderosamente mostrando su gracia a través de él. Eso provoca que surja un movimiento. Hizo un círculo en torno al segundo vocablo. Ese movimiento afecta a personas que se implican en la misión, cautivados por el proyecto y contagiados por la influencia de ese líder. Nadie es capaz de medir el poderoso efecto que puede ejercer un grupo de personas tocadas por la mano de Dios y dirigidas sabiamente por un siervo humilde y consagrado. Había triunfo en su voz, pero ésta bajó de tono al marcar con la estilográfica la siguiente palabra, monumento. Con demasiada frecuencia lo repitió con tristeza. Muy a menudo, cuando el carismático y consagrado líder pasa, aquel movimiento que surgió a su sombra y afectó a tantos va perdiendo fuego hasta extinguirse. Lo único que queda es un monumento, en memoria de, un recuerdo frío como la piedra de algo que pasó pero ya no pasa, de una presencia divina que estuvo pero ya no está. Mis ojos estaban fijos en la hoja de papel, leyendo las palabras una y otra vez y asimilando el poderoso mensaje que contenían. Entonces carraspeó tan largamente que yo pensé que agonizaba, pero solo se aclaraba la voz. Casi me sobresalté cuando sentí su fría mano sobre mi antebrazo. Escucha, hablaba deprisa, como si presintiera que el tiempo se agotaba o como si temiera que no fuera a alcanzar a transmitirme esa urgente verdad. La única forma de evitar que el fuego se apague cuando se extingue una antorcha es que ésta haya inflamado a muchos más. ¿Entiendes? Transferir la fe a otros, contagiar el fuego a muchos, infectar con el bendito virus de la visión y la pasión a cuantos nos rodean, formar un equipo. De eso se trata, de formar un equipo inoculando en cada uno de ellos la pasión que a nosotros nos consume. Quien tenga ese acierto perpetuará el fuego y logrará que su iglesia siga afectando a las personas, alcanzando a las naciones, vaciando el infierno, aun cuando él ya no esté. No trabajes solo. Me sorprendió la presión que su mano ejercía en mi antebrazo y el fervor con el que hablaba. Dime, hijo, ¿entiendes lo que estoy diciéndote? Perfectamente, respondí mientras con mi otra mano cubrí la suya y mi cabeza asentía con firmeza al mensaje recibido. Siervos que se reproducen en otros siervos. Pablo en Timoteo, Moisés en Josué, Elías en Eliseo. Hizo una pausa pero enseguida retomó su discurso. Y a su vez Timoteo, Josué y Eliseo se siguen multiplicando. Debo advertirte que invertirás tiempo en personas que te fallarán, pero esa posibilidad no debe desanimarte. Cuando localices a alguien que ame genuinamente a Dios y quiera servirle, adóptale como hijo espiritual y abre el cofre de tu sabiduría para que Él la asimile. Es la única forma de que el mundo siga lleno de piedras vivas y no de monumentos muertos. Es el camino para que esta generación y las que vengan sigan contando con iglesias ardientes y no con cementerios religiosos.
Casi había enojo en su voz cuando siguió diciendo: ¿de qué sirve que cientos de peregrinos contemplen las escaleras que Spurgeon pisó para colocarse tras su púlpito, si detrás de esto no hay una voz que rete hoy al ser humano? ¿Qué utilidad tenemos en visitar el rincón donde Wesley se arrodillaba con tal frecuencia que llegó a desgastar la madera, si no se siguen erigiendo altares donde se doblen rodillas implorando la visitación de Dios? No queremos monumentos fríos, sino antorchas que irradien luz y calor a un mundo que lo necesita desesperadamente, y eso solo se conseguirá transfiriendo una fe viva, una visión clara y una pasión que nos consuma. Usted lo ha hecho conmigo, le interrumpí, y le estoy agradecido. Sin embargo, jamás me sentí digno de tomar este relevo. ¿No pensó nunca que al elegirme apostó al caballo perdedor? Sobre la humedad de sus ojos se pintó una sonrisa. Nunca pensé tal cosa, me dijo sin titubear. Hay algo más importante que la aptitud, capacidad de hacer cosas, y es la actitud, motivación y espíritu con el que se hacen las cosas. Lou Holtz lo dijo de la siguiente manera: la aptitud es lo que eres capaz de hacer. La motivación determina lo que harás, la actitud determina lo bien que lo harás. Volvió a aclararse la garganta y bebió un sorbo de agua. Los medicamentos secaban su boca, pero ésta tenía aún sabias sentencias que pronunciar. Por eso, continuó de inmediato: rápidamente vi en ti mucho más que interés por hacer cosas correctamente. Te vi interesado en hacer las cosas correctas. ¿Entiendes la diferencia? De nuevo asentí mientras hacía la firme decisión de escribir cuanto antes esas frases y meditarlas. Es más importante la actitud que la aptitud. No es lo mismo hacer cosas correctamente que hacer las cosas correctas. Mi viejo pastor debió leer mis pensamientos, pues enriqueció la reflexión al añadir: un siervo eficiente es el que sabe hacer cosas correctamente. Un siervo efectivo es el que sabe hacer las cosas correctas. Sostuvo un silencio necesario para asimilar la sabiduría de la frase y pasados unos segundos recalcó: hay valores más importantes que la capacidad y los talentos, aunque estos indudablemente tienen su importancia. Tomó la Biblia y buscó entre sus páginas. Aún en este gesto pude percibir que las fuerzas le estaban abandonando. Sus dedos parecían perezosos, como si las finísimas hojas de papel se le antojaran rocas pesadas. Por fin localizó el texto y giró hacia mí la Biblia, marcando con su delgado dedo la parte que quería que leyera. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Le miré después de haberlo leído y él desentrañó la enseñanza oculta en aquellas palabras. ¿Observas que Pablo le encomienda a su discípulo delegar la misión? Así es, admití, es lo que se aprecia en la lectura. Pero ese trabajo debería encargarse a personas que reúnan dos cualidades: fidelidad e idoneidad. ¿Aprecias el orden en el que se relacionan esas características? Sí, primero fieles y después idóneos. Mi acertada respuesta hizo que en sus labios se dibujara una débil sonrisa. Su siguiente comentario lo hizo con palabras impregnadas de una convicción que no dejaba dudas en cuanto a sus convicciones más firmes. Estoy seguro de que es un orden premeditado y cuidadosamente calculado. Primero fidelidad, después idoneidad. La fidelidad apunta a una cualidad del carácter, la idoneidad a un conjunto de capacidades. Esto segundo es importante, pero lo primero es vital, absolutamente fundamental. Hay personas capaces de cantar como ángeles, o de hablar con asombrosa elocuencia, o disponer de tremendas dotes organizativas, o ser líderes influyentes, pero si no complementan esa idoneidad con la necesaria fidelidad, ninguno de ellos será apto para servir en el reino de Dios, porque en ese reino se cotizan otros valores tales como la lealtad, la humildad, la fidelidad. Sabiduría en el vientre de una muñeca. Me miró y asentí, dándole a entender que le seguía. Entonces me dijo: disculpa que te moleste de nuevo. ¿Serías tan amable de acercarme la muñeca de madera que hay en el tercer cajón? ¿Se refiere a esta?, pregunté extrañado, mostrándole una matrioska rusa. Sí, a esa. Tendió la mano agarrándola y la sostuvo frente a mí. ¿Conoces este tipo de muñecas? Bueno, no mucho. Creo que se abren y en su interior contienen otras más pequeñas. Tengo entendido que dentro de una de ellas puede haber hasta 5 o 6 que van siendo más y más diminutas. Estás en lo cierto. ¿Quieres ir abriéndolas y colocándolas en orden sobre la mesa? Obedecí, aunque no captaba las intenciones de mi viejo pastor.
Una tras otra las fui abriendo y de su interior extraje otra casi gemela excepto por el tamaño. Por fin llegué a la última, tan pequeña que ya no podía tener nada dentro, pero esa figurita de madera estaba envuelta en un papel. ¿Podrías leer lo que hay escrito en ese pedazo de papel? Leí: si damos a luz siervos más pequeños que nosotros, llegaremos a ser una iglesia de enanos. Miré a mi viejo pastor, tenía sus ojos clavados en los míos. Volví a leer la frase. La letra era tan pequeña como enorme la verdad que contenía. Cada muñeca está embarazada de otra más pequeña, dijo y me explicó. Lo que está matando a muchas iglesias es el síndrome de pánico a que me hagan sombra. Los líderes que ostentan el poder aceptan que surjan otros líderes, sí, pero que no brillen más que yo. Ese miedo les lleva a reservarse conocimientos y estrategias, a no volcarse en otros ni entrenarles con rigor. Temen verse desplazados, pero las congregaciones pastoreadas por personas empeñadas en convertir la iglesia en una sala de maternidad que alumbre constantemente siervos capaces, dotados, entrenados, humildes, esas iglesias serán imparables, afectarán al mundo e influirán de manera poderosa en la sociedad. Antes de proseguir, guardó un instante de silencio, como tomando aliento o intentando crear el clima adecuado. Si Dios te concede envejecer en esa iglesia, no te aferres al púlpito convirtiéndolo en tu parcela de poder. Disfruta viendo surgir nuevos siervos. Las iglesias que no admiten esa transición terminan muriendo cuando lo hace su pastor, y en muchos casos son cadáveres durante años, aun cuando no se haya certificado la defunción. Observé las muñecas de madera, meditando en la flagrante verdad que mi viejo pastor me había transmitido. Pensé en la iglesia que pastoreaba, en los jóvenes prometedores y en los adultos apasionados por Jesús. La voz del venerable anciano me sacó de mi ensoñación. Invierte el orden de las muñecas, me pidió. Las coloqué entonces no de mayor a menor, sino a la inversa. El anciano señaló a la última, que ahora era la más grande. ¿Quieres leer el texto grabado en la base? Leí: si alumbramos siervos más capaces y dotados que nosotros, seremos una iglesia de gigantes cuya influencia será imparable. Crea equipo, insistió. El moderno descubrimiento del rayo láser no es otra cosa que la concentración de luz en un punto muy concreto, y eso es algo poderoso. Tu ministerio tendrá auténtico poder si logras concentrar tus energías en tu misión, enfatizó el pronombre personal. Algunos siervos agotan sus cartuchos disparando a muchos blancos, otros concentran todo su potencial en una dirección, la suya. Invierten sus fuerzas en aquello para lo que fueron creados y capacitados. El secreto de la concentración está en la eliminación. Si eres capaz de centrarte en aquello que es tu cometido y eliminar otras obligaciones de tu agenda, dejarás marcas indelebles. Guardó un instante de silencio con la intención de dar fuerza a la siguiente frase. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Palabras tan sinceras llegaron a incomodarme y sentí su disertación como una radiografía de mi actividad diaria. Repliqué y mi voz fue un quejido. Pero la iglesia tiene muchos frentes, demasiados campos de actuación que requieren la presencia del pastor. Eso es falso. No había enfado en su voz, sino determinación en sus palabras. Su sonrisa suavizó la contundente negativa. Es cierto que la iglesia tiene muchas áreas que precisan atención, pero decir que todas deben ser atendidas por el pastor es equivalente a suponer que un rebaño crece porque el pastor da a luz a los corderitos de la manada y se ocupa luego de amamantarlos, cuidarlos y apacentarlos. Son las ovejas quienes alumbran nuevos corderos. El pastor debe apacentar y cuidar el rebaño, pero hay responsabilidades, y muchas, que deben ser cubiertas por otras personas del rebaño. La efectividad de un pastor radica en su capacidad de concentrar sus energías en la labor que le corresponde. Insistió con la clara intención de que convirtiera la frase en un lema. El secreto de la concentración está en la eliminación. De acuerdo. Todavía había incomodidad en mi voz y desafío en mi pregunta. ¿Y los demás asuntos, qué hago con ellos? Delégalos. Su paciencia era tan admirable como irrebatible su seguridad. Y eso solo se logra creando equipo. Otras personas serán tus ojos, manos y pies en los diferentes lugares a los que tú no llegas. Debes estar preparado, no obstante, a que algunos de tus discípulos te fallen, incluso los más prometedores. Su sonrisa atenuó la sombra del mensaje que me transmitía. Ni siquiera Jesús se vio libre de esa circunstancia. Los discípulos tienen un efecto variado sobre nuestra vida. A veces Dios nos permite ver el fruto de nuestra inversión al observar cómo se convierten en obreros eficaces, pero en otras ocasiones nos entristecen por su falta de compromiso, sus respuestas inmaduras o sus reacciones carnales.
No desmayes cuando esto ocurra. Por cada siervo que falle, Dios pondrá a tu lado otros 2 que sean fieles y leales. De nuevo se asentó el silencio entre los dos, un silencio reflexivo cargado de sensaciones. Tenía muchas preguntas, pero no era tiempo de expresarlas. Era tiempo, eso sí, de meditar y asimilar la sabiduría que llenaba cada resquicio de la alcoba y seguía posándose en mi mente. «Mira, hijo», dijo entonces mientras extendía su mano y extraía una fotografía del cajón de la mesita que había en la cabecera. «Observa esta imagen». La foto mostraba algo parecido a una flor de extraño aspecto, tonos anaranjados y tamaño extraordinario. El nombre científico de esta flor es Rafflesia arnoldi. Hizo una mueca como diciendo «vaya nombrecito», pero me sorprendió la facilidad con la que pronunció aquel título impronunciable, como si se hubiera familiarizado con esa extraña flor a fuerza de meditar en ella. «Ostenta el récord», prosiguió, «de ser la flor más grande que existe. Puede alcanzar los 3 metros de diámetro y los 75 kilos de peso. Crece a una velocidad de 10 centímetros diarios». Me miró recreándose en mi gesto de sorpresa. «Pero, curiosamente, le llaman la flor cadáver. ¿Sabes la razón?». No contesté porque no tenía respuesta y porque de sobra sabía que él no la esperaba. El motivo de que esta rareza de la naturaleza tenga un nombre tan lúgubre es porque ostenta otro récord bastante menos honroso, el de ser la flor más pestilente que existe. Desprende un olor nauseabundo y putrefacto como el de un cadáver de varios días. «Impresionante», repliqué. Mi viejo pastor estaba dirigiendo su discurso hacia una conclusión inolvidable. Por eso me miró con fijeza. «Pon un cuidado extremo cuando hayas de seleccionar a tu círculo íntimo». Jesús pasó la noche orando a Dios antes de reclutar a los suyos. Usa las rodillas más que los ojos en la misión de formar equipo. La oración te aclarará la vista y te dará la profundidad suficiente para no ser fácilmente impresionable por talentos llamativos. No te dejes engañar por crecimientos prodigiosos y duda siempre de las fórmulas mágicas de los recién llegados. No prestes oído a los vendedores de humo que lleguen a ti con su pechera cubierta de medallas. Me gustan más las trayectorias estables que los despegues meteóricos. Ya he visto demasiados fuegos artificiales, demasiadas flores llamativas en la distancia y tóxicas en la proximidad, gigantes de lejos y cadáveres de cerca. Como te dije, el orgullo apesta y ese hedor mata el brillo del material más noble. Permanecí en silencio. Intuía que mi viejo pastor aún tenía algo que contarme. En contraposición, hay tesoros valiosísimos de ínfimo tamaño. ¿Sabes que en tu oído medio hay un huesecillo que es el más pequeño del cuerpo? Tiene tan solo 2.5 milímetros de longitud y sin embargo su función es vital. Se llama estribo y, junto con el yunque y el martillo, capta las vibraciones del tímpano y amplifica la onda sonora. Nos permite oír. Se detuvo un instante y su rostro adoptó un gesto de ensoñación, su mirada fija en el cielo como contemplando con deleite a aquella especie singular a la que iba a referirse. Tantas veces los he visto, he disfrutado tanto el contemplarlos, personas sencillas, casi simples, pasan inadvertidas pero captan el susurro divino y lo hacen cercano a los hombres. No son flores gigantes que reclamen una vitrina, no. Detestan los pedestales y prefieren los rincones y en esto coinciden con Dios que rebusca entre lo simple a los mejores instrumentos. Qué magnífico intérprete es Dios cuando encuentra instrumentos sencillos. Las notas que surgen, entonces sí, acercan el aire puro del cielo, auténtico oxígeno espiritual. Su hablar había perdido la urgencia, recuperando la serenidad de días pasados. Hablaba ahora con lentitud, como si el momento no exigiese la menor precipitación. Hasta su respiración tenía una cadencia más pausada y en su mirar se dibujaba una paz casi tangible. Era cuanto tenía que decirte, hijo. Vuelvo a pedirte disculpas por hacerte venir, pero ahora me siento mucho más tranquilo. Lo que te he expresado pesaba demasiado como para guardarlo hasta el lunes. Aun cuando olvides todo lo demás, recuerda esto, por favor. Tomó mi mano derecha con las suyas, como temiendo que me marcharía sin escuchar la reflexión crucial. A la hora de elegir equipo, no te dejes deslumbrar por el talento de las personas. La esencia de la gente no se encuentra en su apellido, ni en su pericia o talento. Mira más adentro. El carácter es más importante que la habilidad. No encontrarás siervos perfectos, pero busca a aquellos que apuntan a la perfección. No te dejes impresionar por la elocuencia de sus palabras o lo asombroso de sus credenciales. Mira el corazón. Un corazón limpio vale más que una vitrina atestada de trofeos.
Mira su corazón, repitió. ¿Aman a Dios? ¿Buscan vivir en santidad? ¿Son fieles a sus cónyuges? ¿Limpios en sus negocios? ¿Tienen sus palabras el peso de un contrato? ¿Dan frutos espirituales? El infierno estará lleno de oradores elocuentes y afinadísimos cantantes. No faltarán allí líderes influyentes, pero lo que no habrá en el infierno será ni un solo carácter cristiano. Sonrió palmeando mi brazo con cariño. Eso sí, enfócales a la excelencia. Dios no merece siervos mediocres a quienes les dé lo mismo 8 que 80, que estudien a conciencia y se formen seriamente, que no desprecien seminarios, institutos ni ningún centro docente de consistencia contrastada. Enséñales a apuntar a la luna, porque quien apunta a la luna terminará dándole alguna estrella. Dios no merece soldados irresponsables dispuestos tan solo a jugar a la iglesia. Lo que busca son personas comprometidas que se tomen esto en serio, tan en serio que pongan en ello la vida. Si ellos ponen la actitud, ya se ocupará Dios de la aptitud, ya se encargará Él de capacitarles. Como acariciándola, paseó la mirada por la habitación para acabar fijando en mí sus ojos, cansados pero con el brillo de la pura determinación. Me pareció que con su mirada pedía disculpas. Perdóname por tanta cháchara. Raquel me lo dice a menudo. Cariño, ¿qué sería de la música sin los silencios? La palabra es plata, pero el silencio es oro, pero por lo visto no le hago mucho caso. Disculpa por haber tomado tanto de tu tiempo, te lo aseguro, ahora me siento mucho más tranquilo. Ha valido la pena, le dije, lo que hoy he aprendido me acompañará toda la vida. Nos miramos a los ojos. Fue un instante largo, interminable. Nos escrutábamos, creo que para ver si se había llevado a cabo la transferencia de sabiduría. Mi viejo pastor amagó una leve sonrisa. Adiós, hijo mío. Me incliné sobre su lecho para despedirme y me extrañó la insistencia con la que prolongó el abrazo. Cuando me incorporé, el anciano lloraba. Mantuvo mi mano derecha entre las suyas mientras me miraba tras la cortina de lágrimas. Movió sus labios, pero no le salían las palabras. Por fin emitió un brevísimo y leve adiós. Me sonó a desgarradora despedida. No me dijo hasta el lunes, ni hasta pronto, sino adiós. Y sus lágrimas, no pude evitar ver en ellas una carta con sabor a despedida. Temí que su llanto me ahogara. Salí de la habitación lo más rápidamente que pude, pues el nudo que tenía en la garganta casi me asfixiaba y no quería llorar delante de él. Fue en la calle, delante del rosal, donde di rienda suelta a mis emociones y la imagen de la nueva rosa que iniciaba a abrirse acabó empañada por la cortina borrosa de mi llanto. Al mirar desde la humedad de mis ojos, me dio la impresión de que el conjunto de flores que formaban una cruz perfecta había comenzado a marchitarse.